como siempre digo, la clave del éxito. ¿Por qué? Porque nosotros no solo hablando desde el punto de vista de la estrategia de marketing, sino hablando incluso del modelo de negocio, parte de conocer a nuestros clientes, de conocer quiénes son, cuáles son las características de ese segmento de clientes, qué necesidades, problemas, dolores tienen, cómo los podemos ayudar y obviamente pues cómo podemos convencerlos de que nosotros somos la mejor opción para ayudarlos a resolver esos problemas. Conocer a nuestros clientes es la clave del éxito. Pero ¿cómo hacemos para conocer a nuestros clientes? Necesariamente tenemos que conocer quiénes son y también cuál es el recorrido, la ruta que ellos tienen y cómo entra en contacto con nuestra marca. Cuál es ese viaje que hacen para comprar, qué etapas componen ese viaje y cómo podemos nosotros acompañarlos, ayudarlos y obviamente convencerlos al final de que nosotros somos la mejor opción. ¿Qué tenemos que conocer de nuestros clientes? ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es nuestro segmento de clientes? Y obviamente lo que se llama el Customer Journey o el ciclo de compra, que es ese recorrido, esa ruta que el cliente lleva desde que identifica que tiene un problema o una necesidad hasta que la satisface a través de una transacción. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a verlo en dos lecciones. En la primera vamos a hablar de una herramienta que Alex Osterwalder presenta en su libro de Diseñando la propuesta de valor, que es el perfil del cliente. El perfil del cliente es una herramienta que forma parte del mapa de valor donde nosotros creamos nuestra propuesta de valor y que tiene básicamente tres elementos: las tareas, las frustraciones y las alegrías. Como ven acá, en este círculo nosotros vamos a colocar lo que son las tareas o trabajos del cliente, cuáles son sus dolores o frustraciones y cuáles son sus alegrías o ganancias. ¿Cuáles son esas tareas o actividades? Son aquellas que tiene que realizar el cliente, obviamente relacionados con nuestro negocio y con las que nuestro producto o servicio les va a ayudar. Hay tres tipos de tareas o de actividades que son las funcionales, las emocionales y las sociales. ¿Cuáles son las funcionales? Son aquellas prácticas. Por ejemplo, veamos el caso de alguien que quiere ir a comer o alguien que quiere salir a comer, a pasar un rato agradable afuera. Tenemos que entender que cuando una persona quiere satisfacer una necesidad, tenemos que entender cuál es la necesidad real. Siempre lo digo que nosotros como clientes evaluamos un conjunto de alternativas, pero cuando estamos como emprendedores creemos que la nuestra es la única. ¿A qué me refiero? Muchas veces las personas creen que el cliente quiere ir a un restaurante, cuando realmente el cliente, la mayoría lo que quiere es pasar un rato fuera de casa, un rato agradable o compartir con una o varias personas. ¿Por qué lo digo? Porque no necesariamente es que quieren ir a un restaurante, aunque a veces pasa, no necesariamente tienen que ir a un restaurante o quieren ir a un restaurante, sino que quieren pasar un rato agradable. Entonces allí hay distintas opciones: el cine, el circo, el teatro, un parque y obviamente está también el restaurante. Entonces nosotros tenemos que considerar esto y entenderlo no solo cuando vamos a crear nuestra propuesta de valor, sino también cuando vamos a trabajar nuestra estrategia de marketing. En el caso del restaurante, ¿cuáles serían sus tareas funcionales? Trasladarse al restaurante, estacionarse, escoger el plato que va a comer, revisar los precios de los distintos platos, ordenarlos, escoger la bebida, pedir ayuda al maitre o al mesonero, a la persona que lo atiende con respecto a recomendación para el maridaje de la comida, esperar a que traigan la orden, comer, pagar y luego regresar a casa. Básicamente estas son las tareas funcionales, es decir, todas aquellas que tiene que hacer la persona para satisfacer su necesidad. Luego tenemos las tareas emocionales. Las tareas emocionales cuando la persona está buscando alcanzar un estado emocional, como sentirse más tranquilo, más seguro, estar alegre, feliz. Lo que les comentaba yo de que las personas quieren distraerse un rato, ¿verdad? No necesariamente es porque tiene que alimentarse, sino porque quiere distraerse. Hay que entender que pueden ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero tenemos que estar pendientes de esto. Es decir, yo puedo ir a un restaurante porque, por ejemplo, estoy en Guayaquil haciendo un curso o visitando una empresa y me necesito quedar y obviamente pues tengo que ir a comer. Entonces, esa es una tarea distinta a cuando yo voy a un restaurante porque quiero salir con mis hijos o con mi mamá o con mi familia o mis amigos a pasar un rato agradable, ¿no?
¿Cuál es otra tarea emocional? Esa de compartir con la pareja, los amigos o la familia y disfrutar de una buena comida por la sensación de comer, por ejemplo, un plato preparado de alguna manera, no necesariamente por los valores nutritivos. Y están las tareas emocionales, las tareas sociales, perdón, que son aquellas que te pueden generar un estatus o te pueden dar una sensación de poder. Por ejemplo, que te vean en un restaurante de lujo. Hay personas, aunque ustedes no lo crean, que van a un restaurante sencillamente para después poder publicarlo en sus redes sociales de que fuera un restaurante famoso, como por ejemplo un restaurante que tenga estrellas Michelin o del chef Ramsay, o cuando van a la pastelería de Cake Boss, etcétera, ¿no? Lo otro es que, bueno, que vean que tiene solvencia económica y que se puede dar el lujo de ir a ese tipo de restaurante, o el de parecer sofisticado. Esas son tareas sociales que no todos los clientes las tienen, pero tenemos que identificar si nuestro segmento de clientes la tiene. ¿Por qué debemos conocer esto? Porque obviamente nuestros productos y servicios los van a ayudar a solventar esa, y cuando nosotros identificamos entonces sabemos qué atributos podemos darle a nuestros productos y servicios. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Apple, como muchas personas, no solamente por la funcionalidad del aparato, del iPhone o de la computadora, de la laptop, adquieren productos, sino también porque les da cierto estatus, cierta sensación de que son personas de éxito, etcétera. No es que todos lo compren por ello, pero sí tiene un componente en muchas de las personas. Si no lo creen, vean cómo hay personas que aún pudiendo tomarse una selfie, se toman la fotografía para las redes sociales en un espejo, de manera que se vea la manzanita en la parte trasera del celular, sencillamente para que vean que lo está haciendo desde un iPhone. Las frustraciones es el segundo elemento que tenemos que conocer. Las frustraciones, ya conocemos las actividades y las tareas, ahora tenemos que conocer las frustraciones. ¿Cuáles son las frustraciones? Son estas que ocurren antes de realizar esa tarea o actividad, esas tareas o actividades que definimos en el punto anterior, las que ocurren durante la realización de la tarea o después. Las que ocurren antes son los obstáculos, son aquellos que me impiden, ¿verdad? Me impiden a mí realizar la tarea. Por ejemplo, si el restaurante está muy distante, para mí eso es un obstáculo porque no tengo el tiempo. Si no aceptan tarjeta de crédito y yo no tengo efectivo, o no me gusta pagar con efectivo. Si no hay estacionamiento y no tengo dónde dejar el vehículo, o si los precios son muy elevados, etcétera. Esos son algunos obstáculos. Están también los riesgos, que es lo que puede salir mal, y que puede tener consecuencias negativas cuando yo realizo esa tarea. Por ejemplo, en el caso de la pandemia del coronavirus, si yo voy a un restaurante, me puedo contagiar, eso para mí es un riesgo. O si la comida no es fresca y me puede afectar la salud, también es un riesgo. Que yo vaya al restaurante y no haya disponibilidad de mesas, también puedo verlo como un riesgo. Que no pueda estacionar el vehículo y me tenga que devolver, o que me clonen la tarjeta de débito o crédito. Estos riesgos los puedo no solo asumir, sino que tengo que investigar con mis clientes, con las personas o los distintos prospectos, para yo entender realmente qué riesgos o qué entienden ellos como riesgos, o qué cosas consideran como riesgos, para entonces yo tratar de mitigarlos en mi propuesta de valor. Y los resultados no deseados, por ejemplo, una mala atención en el restaurante o que la cuenta salga demasiado alta, ¿no? Todos estos elementos forman parte de lo que es el perfil de cliente, ¿no? Hablamos ya de las tareas, hablamos de las frustraciones y ahora hablamos de las alegrías. ¿Cuáles son las alegrías o ganancias? Son aquellos resultados y beneficios que los clientes obtienen con nuestra propuesta de valor. Estas pueden ser necesarias, por ejemplo, en el caso del restaurante, de que haya mesas en el restaurante, de que si obviamente el restaurante expenda las comidas. ¿Cuáles son las esperadas? De que haya una buena atención, de que sea rápido. ¿Cuáles son las deseadas? De que, por ejemplo, el plato sea espectacular, que lo que tú quieras lo consigas, que haya un vino que maride perfectamente con el plato, etc. ¿Y cuáles son las inesperadas? Aquellas pues que el servicio, la propuesta de valor sorprende al cliente porque realmente no lo consideraba. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en un hotel, cuando había honeymooners o personas que venían de luna de miel, nosotros, sin que lo pidieran, ya era política del hotel, le colocábamos una cesta de frutas, le dábamos una cena para 2 personas gratuitas y le colocábamos un ramo de flores,
de rosas. Esto es lo que son las alegrías inesperadas, y obviamente también entran aquí lo que llaman los momentos wow, que son estas experiencias que viven los clientes con nuestra marca y que realmente les impactan muy positivamente. ¿Por qué necesitamos conocer todo esto nosotros? Porque no solo cuando estamos creando la propuesta de valor, tenemos que generar una propuesta de valor que le ayude a realizar tareas, que le alivie frustraciones y que además le genere alegrías. Tenemos que entender que obviamente no somos capaces, ningún producto o servicio es capaz de satisfacer todo esto, de ayudarlo a hacer todas las tareas, de aliviar todas las frustraciones o darle todas las alegrías, pero sí nosotros podemos concentrarnos en aquellas que son más importantes y trabajar para que nuestra propuesta de valor los ayude en ello, los satisfaga. ¿Por qué? Por el mismo término de valor. Mientras más valor le agregamos en lo que para ellos consideren más importante, más relevante, entonces mayor valor, una percepción de mayor valor tendrán de nuestra propuesta, y obviamente nos ayudará a que se decanten por nuestra opción, ¿no? Y además, en el caso del marketing, también nos ayuda en lo que tiene que ver con la generación de contenido. Nos ayuda a solventar durante ese recorrido estas inquietudes, ayudarlos y acompañarlos en esta realización de las tareas, en aliviar la frustración o los dólares y generar la alegría. Y además esto lo incorporamos en todo lo que es la estrategia de contenidos durante el túnel o el funnel o el embudo de ventas, de manera que podamos entenderlo, conocerlo, para que así acompañarlo en este viaje. ¿Cuál es este viaje? El Customer Journey, del cual hablaremos en la siguiente lección. ¿Qué tarea tienes tú ahorita? Descarga en el link de abajo el formato, el perfil del cliente, y comienza a crear este perfil con respecto a la información que tú manejas de clientes. Entrevístate con ellos, hazles la pregunta. No asumas todo de tu parte, porque muchas veces nosotros como emprendedores nos equivocamos y a veces hasta inconscientemente dirigimos esa respuesta a lo que nosotros estamos ofreciendo, y realmente tenemos que entender esa necesidad para entonces nosotros ofrecer lo que realmente la satisfaga. Descarga el perfil del cliente y comienza a entender, identificar esas tareas, esas frustraciones y esas alegrías, y luego que las identifiques, categorízalas desde las más importantes o la que sea más relevante para tus clientes hasta la menos importante. En la siguiente lección continuamos con el Customer Journey. Estos dos elementos son básicos y esenciales para nosotros desarrollar nuestra estrategia de marketing. Nos vemos en la siguiente lección.